Buenos días, ¿qué tal? Que Dios nos bendiga en este día jueves 16 de abril, ¿verdad? Ya estamos más de la mitad del mes de abril, casi ya salimos de la cuarentena. Usted tenga fe y mientras tanto aproveche el tiempo, ¿verdad? Para que pueda pasar estos días más tranquilamente. Buenos días, este es el culto de Amaneciendo con Dios en el Tabernáculo Bíblico Bautista, amigos de Israel, Jiquilisco, ¿verdad? Así que sea bienvenido. Yo sé que poco a poco se van a ir conectando los que ahí se están levantando. Nosotros le llamamos a este culto, como nuestro pastor fundador siempre le llamó, los pajaritos de la mañana, ¿verdad? Así que bienvenidos a esta iglesia, bienvenidos a la iglesia al aire. Y pues despierte ahí a los que tengan la par. Hoy vamos a estudiar la carta de Gálatas. Vamos a comenzar un estudio de esta carta muy bonita, ¿verdad? Así que espero que ustedes puedan deleitar en la palabra del Señor. Sé que muchos se han esperado este momento de nuestra iglesia, pues ya es algo que siempre está en nuestro corazón. El día jueves, amaneciendo con Dios, y lo queremos hacer de manera alegre, de manera dinámica. Así que le voy a pedir a usted que me acompañe en esta mañana a orar para poderle dar gracias a Dios. Es un día más. El día de ayer, tristemente, alguien me mandaba, mi papá me mandaba un mensaje de una persona que estaba pidiendo, clamando por su esposa, que nosotros orásemos, toda la iglesia cristiana, por su esposa. Me imagino es un caso entre miles que hay, ¿verdad? Pero digo yo, bueno, entonces ahora vamos por él. Estuvimos ayer en la noche orando por él, pero también tenemos que orar nosotros por darle gracias a Dios por la vida, por las oportunidades que tenemos de un día más de vida, ¿verdad? Sanos, gracias al Señor. El Salvador está haciendo un ejemplo. Sigamos adelante. Pidamos mucha sabiduría para la Corte Suprema de Justicia. Pidamos mucha sabiduría para los señores diputados de la Asamblea Constituyente y mucha sabiduría también para el señor presidente de la República de El Salvador y todos sus gabinetes, para que juntos se unan y dejen esas diferencias políticas y puedan pensar en el ser humano y puedan pensar de una vez por todas en Dios, ¿verdad? Como el centro de este bonito y lindo país que se llama El Salvador. Así que acompáñeme en esta primera oración. Y si usted tiene alguna petición, usted tiene un deseo, necesita algo o quiere que Dios le conteste alguna pregunta, por favor aproveche esta mañana. Dicen que de mañana te buscaré porque encontraré respuesta en Dios. Así que acompáñame en esta oración. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, en esta mañana por tu amor y tu misericordia. Gracias por un día más de vida, por mi familia, por mis hijos, mi esposa, Señor. Gracias por todo lo bueno que tú eres, Señor, con nosotros, por darnos la vida, por habernos permitido abrir nuestros ojos, Señor, haber tenido donde descansar el día de ayer. Gracias, Dios, por la iglesia, que también poco a poco se va conectando y que ha apartado su tiempo de esta mañana, Señor, tan rica, tan fresca, diferente, pues, porque estamos en una cuarentena, pero alegres de que en este momento, Dios, podamos celebrar este culto de Amaneciendo con Dios. Ya teníamos una semana de no tenerlo por la campaña que se tuvo la semana pasada. Sin embargo, este día pues inauguramos el estudio de la carta de Gálatas. Bendice a cada una de las personas que se están conectando, las que se van a conectar y las que posteriormente verán este video y que podrán oír palabra de Dios, Señor. Te pido en el nombre de Cristo Jesús por nuestros diputados de este país, Señor, por cada uno de los colores diferentes políticos que tengan. Te pido por aquellas personas que conforman la Corte Suprema de Justicia, mi Dios, y te pido también por el señor presidente de la República de El Salvador, Nayib Bukele, y por todo su gabinete. Oramos especialmente esta mañana por los doctores de los diferentes centros médicos que están en cuarentena debido al riesgo que tuvieron al exponerse, Señor, al tratar personas con el COVID-19. Oramos por ellos, por sus familias, por los enfermeros, las enfermeras, Señor, las doctoras que están involucradas en todo esto, Señor, por todos aquellos que tuvieron contacto y que todavía no están en ninguna cuarentena ni tratados. Señor, por favor, en el nombre de Jesús el Cristo, que puedan, Señor, no estar contagiados y que puedan continuar con su labor diaria, ese llamado que tú le has puesto en el corazón a cada uno de ellos de salvar vidas, de curar personas.
y te pido por sus familias, para que no haya en ellos aquel sentimiento de congoja ni de preocupación, sino que haya paz en su corazón de que tú estás en control. Oro por este Salvador, Señor, por este país, por este lugar tan bello en medio de todo un gran mundo grande, este país tan pequeño que lleva tu precioso nombre, El Salvador. Gracias. Oro también por la familia de mi esposa, por mi familia, Señor, por mis padres y mis tíos que están en Estados Unidos, también por los que están alrededor de este país, Señor. Oro por cada uno de los habitantes también, Señor, que están haciendo un gran esfuerzo en tener una cuarentena, en cuidarse para no contagiarse y ni para no contagiar a nadie más. Oro, mi Dios, por cada pastor evangélico, pastor cristocéntrico, Padre Celestial, que se levanta todos los días dentro de esta cuarentena y que su fin y su visión es predicar la palabra de Dios a través, Señor, de las redes, a través de la nueva iglesia al aire que nosotros llamamos, Señor. Bendícelo, fortalécelo, Señor. Y por aquellos pastores que están pasando desánimo, que están pasando, Señor, tristeza, que están metidos en problemas, Señor, en alguna situación difícil de su vida o en aquel paradigma de su vida, Señor, de qué es lo que se debe hacer, aquella encrucijada de si continuar o qué, para qué sirvo, ¿verdad? Ya siendo un pastor de iglesias virtuales, como le llamamos nosotros. Te pido que sea tu Espíritu Santo que les fortalezca, que los anime, mi Dios, que quite de su mente y de su corazón cualquier carga que puedan tener y que puedan levantarse como guerreros de Jesús para poder predicar la palabra de Dios. Gracias por esta mañana, gracias por el estudio que vamos a comenzar. Te pedimos, Señor, la cobertura total de tu Espíritu Santo para que nosotros podamos hablar y para que todos los que escuchamos, Señor, puedan poder llenar su corazón y su vida de la palabra de Dios. Gracias, Dios, por este nuevo día tan hermoso, por todo lo bello que tú nos das a pesar de la situación, por la naturaleza que, gracias, Señor, se está rejuveneciendo o por lo menos está tratando, Señor, de renovarse por esa contaminación que el ser humano tira totalmente todos los días. Gracias porque a esta pandemia hemos aprendido a respetar un poquito y ojalá, Señor, que las grandes empresas, los grandes dueños de esas grandes monstruos de empresas aprendan un poquito a respetarte a ti a través del respeto a la naturaleza. Bendícelo, Señor, en el poderoso de nuestro Señor Jesús, el Cristo. Amén. Bueno, mis hermanos, qué bien estamos acá. Entonces yo les voy a pedir en esta mañana que me acompañe en la lectura de la carta de Gálatas, capítulo 1, versículos del 1 al 5. Vamos a ver, miren lo que dice la Biblia. Pablo, apóstol, no de hombres ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios el Padre que lo resucitó de los muertos. Fíjense bien, no sé si está activo este lado, ¿verdad? Dice, y todos los hermanos que están conmigo a las iglesias de Galacia. Gracia y paz sean a vosotros de Dios el Padre de nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, hermanos, esta mañana vamos a estar estudiando esta linda carta. Fíjese bien, esta carta tiene, tiene algunas peculiaridades y yo me di a la tarea de buscar algunas posturas de estudio que tienen algunos grandes escritores o teólogos y comienzo este estudio con algunas posturas de ciertas personas o personalidades que hubieron en el mundo cristiano. Uno de ellos es el famoso Martín Lutero, allá por el año 1535. Él tenía dos posturas acerca de lo que era el estudio de la carta de Gálatas. Decía que uno es la justificación por la fe, es decir, que nadie se justifica por las acciones o por las obras. El segundo que tenía era que había una distinción entre la ley y el evangelio. La ley requiere que los hermanos actuemos, las personas, los humanos, actuaran por obra y que el evangelio se recibía por fe. Fíjense bien. Ahora,
Martín Lutero luchó contra la Iglesia Católica en su tiempo y él asociaba lo que era el legalismo que tenía la Iglesia Católica en su entonces con respecto a algunas cuestiones o algunas prácticas que tenía la Iglesia Católica para ese entonces. Por ejemplo, que había que hacer viajes constantemente a Roma, eran contados como beneficios para la salvación. También compraban trozos de madera dentro de las ventas que había en aquel entonces, ¿verdad? Allá en Roma, compraban trozos de la cruz, supuestamente, que eran de la cruz de Jesús, imagínese usted. Y también daban dinero a la iglesia como un aporte especial para que la iglesia saliera adelante, la iglesia católica, pero sabíamos que todo ese dinero iba hacia las bolsas de los papas, de los curas, y entonces no era utilizado para lo que se regalaba. Luego también tenían la costumbre de la confesión, ¿verdad? Entonces Pablo vio un paralelismo entre la lucha que él estaba haciendo con la lucha que hizo Lutero. Veía ese paralelismo entre Lutero y Pablo, porque decía, Pablo lucha contra la situación que estaba teniendo la iglesia en ese momento, la iglesia gentil, ¿verdad?, que se desarrolla en la carta de Gálatas, y también Lutero hablaba sobre aquellas personas que estaban siendo obligadas a hacer esas prácticas de la Iglesia Católica, y en donde le enseñaban a las personas que hacían estas prácticas que eso contaba para la salvación, igual que le pasaba a la gente que estaba en Galacia, ¿verdad? Bueno, había otro personaje, un tal Christer Stendhal. Fíjese bien, este señor concluía que realmente Pablo no estaba luchando contra un legalismo judío, fíjese bien, sino que Pablo estaba luchando contra las relaciones entre los cristianos judíos y los cristianos gentiles, ya que los cristianos judíos a la misma vez que tenían la gracia o la salvación por fe, que es uno de los temas que desarrolla, vamos a hablar más adelantito de eso, uno de los temas que desarrolla la carta de Gálatas. Entonces este señor Christer decía que Pablo no estaba luchando contra el legalismo, porque los judíos no utilizaban la ley como una forma de salvación, ya lo voy a explicar más adelantito, sino que Pablo realmente lo que estaba haciendo era una lucha, fíjese bien, sobre estas relaciones que habían entre los tipos de cristianos, ¿verdad? Los tipos de cristianos que habían, tanto los judíos, cristianos judíos, que a la misma vez que tenían la salvación por gracia, se iban siempre a la práctica de las prácticas judías, la práctica de la ley, como los sábados, las comidas, etcétera, la circuncisión. Entonces, ese era el tema de este señor Christer, o sea, como que rebatiendo un poco la posición que tenía Lutero, porque Lutero pensaba que Pablo luchaba contra este tipo de legalismo. Ahora, este señor decía que lo que pasaba era que había como un pensamiento occidental, o sea, en Occidente del mundo, por supuesto, o mejor dicho, un pensamiento occidental sobre lo que las actividades y prácticas que realizaban los cristianos judíos y los cristianos gentiles en el tiempo de donde se desarrolló la carta. Bueno, entonces ellos decían, este pensamiento o que se tenía, porque era algo que había entonces en el 1500 y algo para adelante de la iglesia cristiana. ¿Cuál era ese pensamiento? Era la culpa, la búsqueda interior de la filosofía introspectiva, es decir, irse adentro. Y entonces cuando se iba adentro la persona, para los años 1500 para allá, y decía, yo soy malo, yo cometo muchos errores, soy muy pecador, pero decía, bueno, voy a hacer buenas obras. Ese era el pensamiento, ¿cómo decirle?, cristiano o religioso que había en ese momento. Y decía, voy a hacer buenas obras porque soy malo, pero las obras que yo hago son, fíjese bien, una forma de decir más perfectas o más pesadas, si usted le puede llamar así, más pesadas
que mis obras malas. Entonces, por eso es que se acostumbraba, que era un pensamiento occidental en la parte del legalismo. Entonces llegó un momento de pensarse que, bueno, voy a hacer obras, voy a hacer tantas obras como pueda, porque las buenas obras van a terminar pesando. Entonces hacían como un pensamiento así, como quien dice, Dios tenía como una balanza, ¿verdad? Y ponga usted sus obras buenas y haga más que obras malas. O sea, entonces, por más que uno, aunque esto ya lo sabemos nosotros en este tiempo, por más que uno haga obras buenas, sabemos que nuestras obras malas le superan en una gran cantidad, ¿verdad? Porque obviamente el hombre está de continuo buscando el mal. Luego, hay un señor que se llama Sanders. Este señor hablaba de que realmente Pablo no estaba una religión legalista, no estaba peleando contra una religión legalista en cuanto a la ley judía, en cuanto a la ley del pacto, sino que él dice, mire, el problema es que Dios establece un acuerdo, un pacto con un pueblo, fíjese bien, y este pacto, que sabemos que es Dios e Israel, ¿verdad? Entonces, este pacto reclamaba, fíjese bien, reclamaba del ser humano obediencia a sus preceptos. Entonces, ya no era una cuestión. Tenemos que hacer un poquito pausa en este tema, porque esto del legalismo caemos hasta los cristianos evangélicos, porque dice usted, voy a ir al domingo al culto, porque si no, no voy a estar bien con Dios. Voy a ir al domingo al culto porque si no, Dios me va a castigar. Voy a ir al domingo al culto porque si no, Dios me va a bendecir. Entonces, y no es así. O sea, lo que Sanders establecía era que los judíos cumplían este ritual de la ley, el ritual de todo lo que no solo era esas cuestiones del sábado, las comidas, la circuncisión, sino una gran cantidad de actividades que hacían los judíos como obras. Pero quiero que entendamos esto. Ellos decían en su mentalidad, ese es un estudio que Sanders establecía, que ellos lo hacían porque ya ellos eran parte de un pacto de un Dios o de Dios con un pueblo llamado Israel. Y al ser parte entonces yo tenía por autonomacia, si le podemos decir, por raíz personal de uno, hacer esas cosas de lo que decía la ley. Es como que si podemos poner acá, y que se desarrolla más adelante hoy en el cristianismo, y que lo habla Efesios capítulo 2, versículo 10, donde dice que Dios de antemano establece obras para que los hijos de Dios, o sea, los cristianos, las hagamos. Entonces ya no las hacemos para salvación, sino que las hacemos por salvación. O sea, ya no las hacemos para obtener la salvación, o sea, no hacemos obras buenas para obtener salvación, sino que hacemos las obras buenas porque somos salvos. Entonces, más o menos es el pensamiento de este señor Sanders con respecto a ese pensamiento que había de la parte judía, ¿verdad? Entonces, esto de los judíos no era legalismo, no era una religión tampoco. Aunque Pablo, en un momento determinado, dice, yo voy a luchar contra esto porque es una religión. Hay otro pensamiento por ahí, ¿verdad? Ya lo voy a leer más adelante. Entonces, pero este Sanders no, establece que ellos no lo hacían tanto porque, ¿cómo se llama? Porque fuera parte de un legalismo, sino que es parte de que somos el pueblo escogido de Dios, y como pueblo escogido de Dios debemos de hacer estas obras, debemos de casi, ¿verdad? Todas esas cuestiones que se habían establecido para el legalismo, para el judaísmo, perdón. Ahora, Sanders dice que Pablo rechaza el judaísmo porque simplemente el judaísmo no es el cristianismo. Claro que esta es una idea ya hoy en nuestros tiempos, ¿verdad? 1900 y algo. ¿Por qué? Ya con respecto al estudio que nosotros tenemos a lo que nosotros le llamamos el cristianismo, que en sus primeros orígenes, allá por el libro de Hechos, se establece que a ellos a los cristianos se les llamaba los del camino de una manera negativa, ¿verdad? De una manera mala, que le llamaban a los cristianos, o peyorativa, ¿verdad? Que les decían, los del camino, ¿verdad? Entonces, así como verlos de menos. ¿No? Hace un tiempo por acá en El Salvador, usted no se acuerda que en un momento que cuando decían cristiano,
acá en El Salvador era como un pensamiento de, eso a poquita cosa, ¿verdad? O ese que no estudia ni nada, porque había un gran problemón con el tema de la interpretación bíblica, pero que ese es otro tema después, de lo que podamos hablar un día. Entonces, algo así como algo de bajeza, algo así era lo que él decía. Entonces, Pablo decía, esto no es cristianismo, aunque Pablo no lo llamaba cristianismo en ese momento, sino que esto es judaísmo, y el judaísmo es igual a obras, y como sea, ellos, los judíos, establecían su salvación por el cumplimiento de todas esas protocolos, reglas y actividades que se le establecían en la Torá, en la parte de la ley, la parte levítica, etc. Y que es una cantidad grande de componentes. Entonces, decía Pablo, esto no es salvación, al final esto no genera la salvación, porque Pablo tenía bien claro que la salvación era por gracia. Ahora, hay un muchacho, un señor, perdón, muchacho digo yo, ¿verdad? Pero un señor que se llama Bright, un N.T. Bright. Este hombre hablaba de los propósitos pactales del Dios de Israel que alcanzan su momento climático en la muerte y resurrección de Cristo, de Jesús. Fíjese bien, entonces él decía que tenía dos posturas, este señor. Este señor decía primero que el pueblo de Israel no había terminado el exilio babilónico. En Deuteronomio capítulo 29 habla sobre las consecuencias de la obediencia y las consecuencias de la desobediencia. Fíjese bien. Entonces, él tomaba el exilio de Israel cuando llegó allá el rey Nabucodonosor y se llevó a toda la gente hacia Babilonia, y que después ellos regresan a Israel, comienzan la reconstrucción del templo, del muro, etc. Pero dice este señor Wright de que ellos no salieron del exilio, si lo podríamos llamar así, de un exilio espiritual, de un exilio de pecado, producto de su pecado, de su mal andar y de su alejamiento del pueblo de Israel con respecto a Dios. Entonces decía, este proceso, cuando ellos regresan a Israel, no termina el exilio, sino que alcanza su clima en la venida de nuestro Señor Jesucristo, debido a ¿cómo se llama? A que en Él se carga todo lo que son los pecados del pueblo de Israel, obviamente también del pueblo del mundo, ¿verdad? De todo lo que es la humanidad. Entonces resulta que la nación judía, él lo ve como un todo, no lo ve como una separación entre los judíos, el sumo sacerdocio, la religión, las prácticas, no, él lo ve como un todo y ve que el problema de esta situación del exilio se resuelve en el momento en que Cristo llega a la cruz del Calvario y resucita. Entonces, esta era la postura que tenía este señor Wright. ¿Por qué le digo esto? Porque poco a poco, en el estudio de la carta de Gálatas, nosotros vamos a poder identificar todos estos componentes y vamos a tener que tener la capacidad, vamos a tener que dar como resultado, como fruto del estudio, la capacidad de poder evaluar el legalismo, evaluar la fe verdadera, porque en esta parte es una de las 4 cartas principales, le llaman muchos autores o muchos estudiosos de Pablo, ¿verdad? Las 4 cartas principales, entre ellas está Romanos, la primera y segunda carta de Corintios, y Gálatas, donde se desarrolla mucho lo que es la salvación por gracia. Y esto es lo que estamos viviendo en nuestro tiempo. Este es el tiempo actual de la iglesia, ¿verdad? La salvación por fe, más nada menos nada. Es decir, no tenemos que hacer nada, no tenemos que agregar nada y no le podemos quitar nada, porque la salvación es a través del Hijo de Dios, nuestro Señor Jesús. Ahora, estos ya son como cuando nosotros llegamos a una conclusión, pero antes de llegar a una conclusión tenemos que hacer un estudio real de lo que es la palabra de Dios. Fíjese que este señor Bright, en Gálatas capítulo 3 versículo 13, dice de la siguiente manera: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo aquel que es colgado en un madero. Entonces este señor establece esa parte.
Así que vea cómo hay posturas diferentes de lo que es la interpretación de la carta de Gálatas, es decir, muy sensibles, porque de alguna manera usted puede tomar cualquiera de esas posiciones y aplica muy bien. Sin embargo, tenemos que tratar de que el Espíritu Santo nos lleve al estudio. Bien, quiero aportar algunas cuestiones sobre la carta de Gálatas, sobre los temas principales. Los dos temas principales, uno es la justificación por la fe, es decir, el ser humano ante Dios, así pelado, ¿verdad? Como podríamos decir, sin ningún acto, sin ninguna obra, sino solamente a través de la fe en el Hijo de Dios, en Cristo. Eso lo vamos a tratar muy calmadamente en todo el estudio posterior que vamos a estar haciendo, porque es bien importante que entendamos. Cuando usted entiende eso, aquí me voy a meter en muchos problemas. Cuando usted entiende eso, el cristiano maduro, fíjese bien, se va a dar cuenta que hay muchos dentro de la iglesia que son religiosos, pero no son salvos. O sea, no es que uno empiece a tener capacidad para juzgar, no, ni nada que ver, porque no es la idea. El aprender la palabra de Dios no es para juzgar a nadie, porque si no, allá aquella mujer, ¿verdad? Recuerda, aquella mujer que la encontraron en pecado, pues ese día la hubieran matado a pedradas. Allí Jesús estableció algo. Nadie, pero nadie creado, pues somos nosotros los seres humanos, puede tener la capacidad de juzgar a alguien, porque nadie está libre de tirar la primera piedra. Nadie está libre de pecados. Entonces, cuando nosotros entendemos la salvación de nada, o sea, es decir, sin ningún acto personal, o sea, no agrego diezmo, no agrego visita a la iglesia, no agrego buen comportamiento, etcétera, para la salvación, entonces me voy a dar cuenta que en nuestras iglesias, usted y yo nos daremos cuenta que en nuestras iglesias hay personas que creen que con esas cosas se están salvando. No entienden que eso es producto de la salvación. Por ejemplo, se ha dado cuenta, y caemos en el tema del legalismo, ¿verdad? Se ha dado cuenta que hay muchas iglesias o denominaciones que critican el peinado, los aritos, las faldas, los tacones, el maquillaje. Es decir, y hay sectas, porque eso ya no se le puede llamar secta o iglesia, sino que sectas, y donde empiezan a hablar que tener televisores es pecado, tener lujos en la casa es pecado. Y fíjense, yo estuve en una iglesia hace tiempo, en un lugar donde tuve la oportunidad de estar enfrente de un parque, y yo me daba risa porque yo veía muchas personas de estas sectas o iglesias, que ellos le llamaban iglesia, y que llegaban al parque, pero me decían, no, estas personas no tienen nada en su casa, porque consideran que esas son cosas del diablo. Y yo veía que llegaban en picas Hilux doble cabina, y eso no es del diablo, decía. Es como, por ejemplo, cuando usted dice que uno tiene que abandonar el mundo, ¿verdad? Porque uno está en el pecado, etcétera. Pero yo decía, bueno, entonces abandóneme unos 200 o unos 2 billetes de a 100, ¿verdad? Y abandónemelos ahí en el suelo, porque también son del diablo los billetes. No, esos no, decían. Entonces somos como muy legalistas. Los cristianos nos convertimos en legalistas. Entonces, y obviamente muchas personas que son legalistas realmente no son salvos. Realmente no son salvos, porque realmente el cristiano de verdad no juzga, porque sabe que ha sido perdonado todos sus actos. Es importante ver la verdad de la palabra. Dice Juan 8:32 que cuando venga la libertad, seremos verdaderamente libres. Cuando vengamos a ver el evangelio, verdaderamente veremos cómo son las cosas. Y eso es lo importante del estudio de la Biblia. Entonces, el primer punto o el primer tema de la carta de Gálatas es la salvación por gracia. El segundo punto es que luego, después de que uno es salvo, está la presentación del Espíritu Santo. Es decir, ya conocemos entonces al Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo mora en nuestras vidas.
mora en nuestras vidas. Dice, bien importante esto. ¿Por qué? Porque hay sectas que ni siquiera reconocen al Espíritu Santo como el Dios Espíritu Santo, que es, sino que lo declaran como una fuerza, como que no fuera una persona, que nosotros conocemos del tema de la Trinidad, que aunque es bien difícil explicarlo, ¿verdad? Pero sabemos que existe. Entonces, fíjese bien, es bien importante que nosotros los cristianos nos empecemos a dar cuenta, porque hay una diferenciación entre lo que es el Espíritu Santo y lo que es la ley moral o la ley ética. Son cosas muy diferentes, y el Espíritu Santo trasciende esas cuestiones de la moral, ¿verdad? Entonces Él trasciende porque lo que Él establece es el patrón o el canon del cristiano respecto a Dios, o sea, el comportamiento del cristiano con respecto al canon que Dios establece, a la estructura, al alineamiento que Dios pone de cómo es un cristiano. Entonces, aquí hay una verdad muy clara: aquel que no tiene el Espíritu Santo simplemente no ha nacido de nuevo. Eso es lo que establece la carta de Gálatas con esta posición. Luego, en el versículo 2 dice: a todos los hermanos que están conmigo, a las iglesias de Galacia. Solamente rápido, ¿verdad? Quiero que usted se vaya a... Bueno, no se va a ir, sino que establecemos que estas iglesias son creadas en el primer viaje misionero del apóstol Pablo con Bernabé, allá descrito en el libro de Hechos, capítulo 13, versículo 14, y que va hasta el 14, 26, ¿verdad? Entonces, en ese rango se establece el primer viaje misionero. Ahora, bien importante, porque fíjense que estaba leyendo un poquito la historia, y resulta que estas personas son como el resultado final de los famosos celtas, que tienen migración de parte de Francia, de la zona de Alemania, y luego Puebla, un lugar que luego se le llama la región de Galacia, ¿verdad? Que es pasado por un proceso de guerras. Ya por el año 189 después de Cristo, ¿cómo se llama? Se establece totalmente como Galacia, ¿verdad? Esta es ahora, en nuestro tiempo, sería Turquía. Ahora, importante cosa que hay que entender, porque este pueblo es resultado de muchas guerras, de muchos cambios políticos, ¿verdad? De muchos cambios sociales, muchas derrotas que tuvieron ellos en muchas guerras internas con pueblos vecinos, y que al final les da la identidad de tanto que estaban haciendo el pueblo guerras con otros, terminan consolidándose como la tierra de Galacia, ¿verdad? La tierra de Gálatas. Bien, hoy vamos un poquito a lo que es el saludo. Yo le he determinado así: el saludo divino, con origen divino, un saludo con origen divino. Vean lo primero en el versículo 1, acompáñenme en su Biblia. Dice así: Pablo, apóstol, y hace esclarecer algo y dejar bien fundamentado la posición de él. Dice: no de hombre ni por hombres, sino por Jesucristo y por Dios el Padre, que lo resucitó de los muertos. Bueno, quiero comenzar, y yo sí me va a ayudar con su Biblia, y quiero que se vaya a Romanos capítulo 1, o sea, donde está usted, regrésese unas páginas, muchas páginas, y busque Romanos capítulo 1, versículo 1. Yo quiero ver, o mejor dicho, quiero que usted vea cómo era la escritura de Pablo y cómo se presentaba Pablo. Ya le voy a explicar por qué. Primero, vea cómo dice Romanos 1:1. Dice: Pablo, siervo de Jesús el Cristo. Aquí en la Reina Valera 1960, ellos la traducen como Jesucristo, pero realmente es Jesús el Cristo. En la Biblia del Oso usted va a encontrar el término Jesús el Cristo. Entonces, fíjese bien, él viene y se identifica como alguien que es siervo, que es un esclavo también. Váyase a Primera de Corintios, adelantito, y si se va más adelante, capítulo 1, versículo 10.
Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 10, y vea cómo Pablo se va presentando. Dice así, miren, os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estén perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Ahora, en el versículo 1, capítulo 1, dice, Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, el hermano Sóstenes. Esa es de cómo se está presentando Pablo. Fíjese bien. Entonces, luego quiero que busque Filipenses capítulo 1. Filipenses capítulo 1, versículo 1. Vea cómo Pablo se presenta en esta otra carta. Dice, Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo. En algunos otros lugares dice Jesús el Cristo, en algunas otras versiones dice en Cristo Jesús. Hay también una carta por ahí adelantito que yo creo que la busque, se llama Filemón. Filemón no tiene capítulo 1. Entonces busque el versículo 1. Dice Pablo, y mire cómo se presenta, prisionero de Jesús el Cristo. Fíjese bien, Pablo, prisionero de Jesús el Cristo. Ahora, él se presenta siempre así por el carácter de su llamamiento. Es un llamamiento divino. Entonces llega a entender, y por eso que vemos en sus escritos de Pablo cuando dice, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, ya no soy yo nadie, ya no vivo según mis deseos, y hay una lucha. Por ejemplo, en la carta de Romanos dice, lo que no quiero hacer, eso hago, y obviamente para un hijo de Dios, el hacer lo que la carne dice, o el cometer pecado, pues si lo podemos llamar de esa manera, es un grave problema. Es decir, es un estire y encoge que hay en el cristiano, es un ir y venir. ¿Por qué? Porque el cristiano, el nacido de nuevo, no quiere pecar, porque su espíritu está conectado con Dios, porque su alma ha nacido de nuevo. Esa persona es un ser nacido de nuevo, y por lo tanto ya reconoce en su vida el actuar de Dios, la santidad de Dios en la vida de esta persona. Entonces, ojo con esto, cuando peca, entonces esta persona tiene lucha, tiene problemas, tiene todas las cargas, ¿verdad? Porque cometí pecado y me siento mal ante Dios. El que no es cristiano, no, hombre, se anda feliz pecando y no hay problema. El que es hijo de Dios, aunque peque, llora, aunque peque, se arrepiente y está llorando y está teniendo un problema y sabe que está en una gran dificultad. Entonces, por eso es que Pablo se llama así, el siervo, el prisionero, ¿verdad? El apóstol, el enviado. Pero hay un concepto de Pablo, que cuando uno viene y entrega su vida a Jesús el Cristo, uno se convierte en preso de él, de Jesús. Es decir, uno se convierte en un siervo, en un esclavo para el servicio de Dios. Y ojo, porque muchas personas, y se lo voy a decir así, muchas personas que dicen haber llegado al Evangelio, hay muchas situaciones que uno podría poner en duda. Por ejemplo, una persona que ha venido al Evangelio de nuestro Señor Jesús, esa persona tiene que nacer de nuevo. Y como dice el 2 Corintios 5:17, las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Y aquí todas son hechas nuevas. Pero uno ve, no estoy criticando, no estoy tampoco juzgando a nadie. Simplemente estoy tratando de podernos ubicar en el estudio de la carta. Uno ve cristianos, entre ellos yo, ¿verdad? Vamos a hacerlo juntos, que dicen ser cristianos o decimos ser cristianos y somos las mismas personas y hacemos las mismas maldades y no hemos cambiado. Tenemos el mismo vocabulario, el mismo pensamiento, el mismo corazón podrido. Nuestra vida da lástima, pues. Entonces la gente por eso dice, para ser como esa persona, ¿para qué? Yo soy mejor que esa persona porque yo no estoy con Dios, ni voy a la iglesia, pero yo no hago lo que ese hombre anda haciendo, yo no hago lo que esa mujer anda haciendo, y dice que es cristiana, y dice que ha nacido de Dios, y dice que... Entonces, tienen razón, porque el ser nueva criatura implica un cambio de vida, y en el caso de Pablo, implica, él establece que el nuevo nacimiento deja abandonado todas las cosas materiales. Y el caso de Pablo fue bien claro, él dejó toda su vida, todo su poder, todo su estatus social por ser apóstol de Jesús. Y bien importante en eso, él es un preso. Ahora,
fíjese bien, otra de las cosas, y cuidado con esto, por favor, para todos aquellos que están en las iglesias. Este es un llamado de atención. Mire, usted tiene la costumbre de idolatrar, si le podemos llamar, ¿verdad? Pero sería como, así como poner muy en alto a los pastores. Y claro, hay que hacerlo porque son personas que entregan su vida a la obra, que dejan mucho atrás por dedicarle tiempo a la iglesia. Bueno, hay muchos pastores que dejan de trabajar, que dejan su vida pues para servirle al Señor. Y no lo digo por mí, lo digo por los pastores. Y sí, ¿verdad? Hay que reconocer como iglesia a nuestros pastores. Y es más, la carta de Hebreos dice que nosotros veamos el ejemplo de nuestros pastores, la enseñanza, su forma de vida. ¿Para qué? Para honrarlo, ¿verdad? Como seres humanos tenemos, como decía nuestro Señor Jesucristo, dar a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Pero una cosa es que honremos a nuestros pastores, que honremos la entrega, el amor, la pasión que tienen por la obra, que no lo tiene cualquier persona, hermano. Mire, esto es bien chistoso porque yo creo que le ha pasado a muchos pastores, ¿verdad? Y algunos hasta me están viendo ahorita y se recordarán cuando iniciaron la carrera pastoral o el llamado pastoral. Y lo voy a decir, hermano, porque todo así pasó. O sea, que me perdone Dios. Pero bueno, Dios ya me perdonó, me voy, perdóneme usted. Y me va a perdonar mi esposa, pero mi esposa lo sabe también. Cuando empezamos esto, cuando íbamos a las primeras obras que nos mandan, por ejemplo, en el caso de nuestra organización, el Tabernáculo Bíblico Bautista, Amigos de Israel, cuando uno está estudiando teología, lo mandan a abrir obras a lugares, cantones, pueblos, muchas veces bien recónditos, muchas veces muy pobres los pueblos, muy pequeños, etc. Entonces hay muchas necesidades en esas iglesias. Hay necesidades de papel higiénico, de focos, de fósforos, jabón. ¿Y sabe qué hacen los pastores? Allá va a la casa, agarrar un jabón para llevárselo para la iglesia. Allá va a la casa, traer papel higiénico para llevárselo para la iglesia. Allá que va a agarrar beca y manteca y aceite de lo que sea. Y de repente, como las esposas terminan agregándose posterior, ¿verdad? El llamado. Entonces hay un serio problema porque los pastores se vuelven ladrones. Lo digo así de buena manera, ¿verdad? Se vuelven ladrones porque van buscando, y que si se quiebra un foco y pues bueno, hay dinero y todo, va a su casa, agarra el foco bueno, pone el malo y se lo lleva, y hay que comprar, porque en la casa hay que comprarlo. Entonces al final hay una pasión por la obra, hay un amor por ese lugar, la parte física, la estructura, que aunque sea un ranchito, ¿verdad? Pero ahí lo está lavando, lo está pintando, le arregla los mechones, etc. Entonces, cosas que no cualquier persona, un cristiano, bueno, hay gente que son tan descomedidas en este sentido que terminan, hermano, yéndose de las iglesias porque el pastor no les habló. Y yo, porque, no sé, es que no me gusta cómo canta el hermano, es que aquí no me gusta por... mire, tantas cosas que uno se da cuenta realmente que son niñerías, que son cosas de inmadurez espiritual de esas personas, porque rechazan el lugar donde Dios los ha puesto, por tal de que no se sienten bien, por tal de buscar la comodidad personal, y de ahí se van saltando de iglesia, y son aquellos que dice la palabra de Dios, ¿verdad? Que se mueven con vientos de estratagema, o sea, que se mueven según donde va la corriente. Ahora, tenga cuidado, y yo le quiero hablar, porque quiero que me acompañe en Juan capítulo 13, versículo 16. Juan capítulo 13, versículo 16. Y yo quiero que vea por qué Pablo se autoproclamaba esclavo, fíjese bien, alguien que estaba sometido totalmente al llamado de Dios. Ojo, porque hoy va a ver la diferencia entre un pastor llamado a la obra y aquel que le gusta el pisto. Vea, miren 13:16. De cierto os digo, esto lo está hablando nuestro Señor Jesús. El siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Mire, grábeselo en su mente, en su corazón, apúntelo ahí en un papelito. Jamás el siervo es mayor que el Señor. Jamás el que es enviado es más grande que el que lo envió. ¿Ok? Entonces,
Piénselo, aquellas personas que salen en la televisión, más que todo la gente de Estados Unidos, ¿verdad? Porque en El Salvador somos bien pobres, pero que dice, yo le ordeno a Dios, y bueno, hay uno que estuvo diciendo que hasta detuvo el coronavirus en su mente, ¿verdad? En su ilusión que tenía en su interior. Digo, el coronavirus se detuvo, quiero que por él hasta más ha caído en el mundo, ¿verdad? Por falsos cristianos, falsos pastores, que solamente están buscando nutrirse. Y tiene razón la gente, porque ellos, claro, la gente lo hace porque no quiere venir a la luz, porque sus obras son malas, porque nadie tiene razón en esto. Pero ojo con esto, porque fíjense que hay personas que ven este tipo de pastores, y por ese tipo de pastores evalúan a todos, cuando no se dan cuenta que hay muchos miles de pastores que tienen que entregar toda su vida, que tienen que abstenerse de tener un trabajo digno para poder servirle al Señor, porque si trabaja no va a poder atender la obra, no va a poder hacer visitas, no va a poder ir a los hospitales a orar, no va a andar como el día viernes. Por cierto, que este viernes de 6 a 7 va a haber una nueva oleada de oración de los pastores en las Radio Patrulla, y espero que los que me están escuchando de los pastores se activen y empiecen a buscar las jefaturas, ¿verdad?, de las policías locales, y que bueno, ya el señor presidente firmó ese decreto, el director de la policía también, donde cada jefe policial debe de poner una patrulla a la orden de los pastores que van a llegar para orar. Necesitamos orar por este país, amén. Entiéndalo, señor jefe de la policía, necesitamos a Dios en esto, amén. No lo podemos lograr sin Dios. Entonces, pero ojo, las personas que critican a estos grandes evangelistas que salen en la tele con aviones, con carros, tienen razón, porque ellos prácticamente han puesto a Jesús a su servicio, el evangelio a su servicio, y viven vidas cómodas, viven vidas pero lujosas. Estaba escuchando a alguien por ahí de un sobrino de un gran evangelista estadounidense, que dice que se dormían en hoteles de $13,000 la noche. Dios mío, ¿cuántas iglesias se pueden construir con eso en este país? ¿Entiende usted? Ahora, el que es siervo jamás es más grande que su Señor. Entonces, piense, si nosotros somos siervos de Cristo, tenemos derecho, ojo lo que le voy a decir, tenemos derecho a una vida pomposa, o debemos de hacer lo que nuestro Señor hizo, que fue entregar su vida por los demás. Mire, esto es bien contradictorio, porque no cualquiera lo va a dejar. Muchos nos critican a los pastores porque dicen, no, eso no hace nada. Si usted se pusiera en los zapatos de los pastores, se diera cuenta que rapidito lo quisiera soltar, porque no es tan fácil pastorear. El pastoreo es estar como sometido o entregado a un llamado que a veces aún, y lo digo con toda franqueza, con toda honestidad, hay momentos de debilidades de los pastores donde ya no quieren continuar por tantos problemas, por tantos ataques. Sabe que cuando alguien se constituye un pastor, llamado pastor, comienza a ser objeto de parte del enemigo de ataques constantes, porque votando a la cabeza de la iglesia, que a nivel de estructura de organización, vota a todos los demás. Entonces, vea, al final ¿a quién le van a tirar las pedradas? No al hermano que llega a los 8 días, ¿verdad? No, a veces hay un chiste por ahí que, perdona que me extienda, pero hay un chiste por ahí que estaba el diablo y los demonios por ahí buscando molestar a cristianos, y de repente iban unos demonios a molestar a un cristiano y dijeron, vamos a molestar a este, y vino el diablo y dijo, no, cálmese, no diga nada, no lo moleste. ¿Y por qué? Yo soy cristiano. No, es que está dormido. No vaya a ser que lo despierten y se active, ¿verdad? Entonces, así hay muchos cristianos, pero no estoy por criticar, estoy porque entendamos esta cuestión. Luego, fíjese bien, no es mayor, sino que es menor. Entonces, ahora quiero que se vaya a Gálatas, otra vez Gálatas, capítulo 1, y hoy vea el versículo 17. Gálatas, versículo 17. Dice, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. O sea, nosotros los teólogos, bueno, no yo, ¿verdad? Los teólogos establecen que este fue el tiempo donde nuestro Señor Jesucristo lo graduó de pastor
¿cómo se llama? Al apóstol Pablo, ¿verdad? Fue un tiempo donde estuvo con Dios en el desierto de Arabia, de Damasco, y este tiempo le sirvió al apóstol Pablo para tener claridad de su llamado pastoral. Ahora, pero hay algo muy bonito, porque no es un apostolado de hombre, así como los apóstoles. Oye, entendamos esta parte también. Mire cuántas verdades en un ratito o en un versículo. Mire cuántas personas ahora se llaman apóstoles, Dios mío. Y yo le digo una cosa, ¿quién estableció los primeros 12 apóstoles? No fue nuestro Señor Jesucristo. Que uno dejó de ser apóstol y luego viene Pablo, el último, como el abortivo, dice, ya lo vamos a estudiar más adelante. Como el abortivo, viene llamado ¿por quién? Por Jesucristo, en el libro de Hechos, en el encuentro que tiene Pablo con nuestro Señor Jesús. ¿Y qué sucede en ese momento? Él es establecido, fíjese bien, establecido como apóstol de Jesucristo. Por eso dice él en el versículo 17, yo no subí allá a Jerusalén donde estaban los apóstoles que Jesús había establecido. Yo no subí allá para que ellos validaran mi llamado. A mí, quien me validó mi llamado se llama Jesús, es el Cristo. Ahora, muy importante, quiero que ya con esto voy terminando. Yo sé que el tiempo se me pasó, pero no importa, ¿verdad? Porque de todos modos no tenemos nada que hacer, así que hay que estudiar la palabra de Dios. Vamos a 2 de Corintios. Recuerden, 2 de Corintios está siempre después de primera. 2 de Corintios, capítulo 10, versículo 8. Quiero que hablemos de algo también, de la autoridad de Pablo. Le dije capítulo 10, versículo 8. Y mire lo que dice, porque aunque me glorié algo más todavía de nuestra autoridad, la cual el Señor nos dio para edificación y no para vuestra destrucción. No me avergonzaré. O sea, es decir, fue Dios quien le otorgó la sucesión apostólica, no la sucesión apostólica, perdón, sino la autoridad apostólica a Pablo. Perdón, me equivoqué con ese término. Sucesión apostólica no existe. Entonces, con esta autoridad apostólica que tenía Pablo. Y fíjense bien, a mí me enseñaron algo sobre qué realmente es un verdadero apóstol. Porque un verdadero apóstol tenía autoridad sobre todas las iglesias. Vea, vaya usted a leer los 4 evangelios, termina con la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, la gran comisión, ¿verdad?, que vemos en el libro de Mateo, en donde les manda a los discípulos a que creen más discípulos, porque ese es el fin, el llamado de nosotros los hijos de Dios. Discípulo formando discípulos, no uno más que otro, o sea, no más y más de cualquier cosa, no, discípulos, y eso lo vamos a ver más adelante también en ese estudio. Ahora, fíjese bien, el apóstol Pedro se movía en las diferentes iglesias gentiles, o sea, de gente que no era judía y que había profesado o había creído en Jesús el Cristo y tenía autoridad. De hecho, hubo unos problemas que ahora vamos a ver más adelantito y había autoridad. Ahora, vea usted, llega un apóstol a la iglesia donde yo estoy y me dice, yo soy apóstol, sí, pero apóstol constituido por usted, aquí no hay autoridad, aquí la autoridad es el Espíritu Santo. Mire qué diferencia. Por eso es que hoy nosotros sostenemos teológicamente que no hay apóstol. Pero bueno, ese es otro tema. Ahora, vea que la autoridad de Pablo no era de un hombre. Nadie nos constituyó apóstol a él, o sea, en el sentido humano. A él quien lo constituyó apóstol se llama Jesús. Es directamente la autoridad transferida de parte de Jesús hacia el apóstol Pablo, para que Pablo desarrolle su llamado. Terminemos con Gálatas, capítulo 1, versículo 15. Gálatas, capítulo 1, versículo 15. Y dice, pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó, ¿por qué? Por gracia. Eso es importante. Entonces, Pablo al final, por eso le dije yo, ¿cómo comenzamos el estudio de la carta de Gálatas? Un saludo con origen divino. Pablo, apóstol de Jesucristo. Ahora, nosotros no somos apóstoles en el sentido del apostolado que existía en la iglesia primitiva, pero sí somos apóstoles en el sentido de ser enviados, de que Dios nos envía al mundo. Este es el llamado de este tiempo. Me encanta. Creo que la perspectiva ha cambiado. Creo que usted y ahora y yo
entendemos realmente quién es la iglesia. Por ahí me mandaron una foto de un chistecito. El diablo estaba ahí contento. Ya ves, le dijo a Dios, te cerré las iglesias. Y le dijo Jesús, no, le dijo, te equivocaste, diablo chuco, malcriado, cochino. Porque las iglesias no se cerraron. Hoy se abrieron todas las iglesias en los hogares. Y eso es lo importante. Dios nos ha llamado a esto. Seamos felices, iglesia. Hagamos lo importante. Dejémonos de estarnos quejando. Mire, le quiero dar un consejo. Deje de meterse en política. Cristiano, tu reino no es de esta tierra. Tu reino es del cielo. Somos embajadores de Cristo en este lugar. No nos compete la política. No nos compete la economía. Nos compete salvar almas. Llevar el evangelio de Jesús a todas las personas. Con un simple estudio pequeño. Digo simple por el tiempo. Porque no es una academia, no es un instituto, es un ratito que nos conectamos por vía Facebook. Pero hemos dado cuenta del legalismo, de las diferentes posturas, de lo que Martín Lutero asociaba con Pablo, que al final no es tan correcto. Y que se dio esa gran reforma ya de 1500 y algo, ¿verdad? 1400 y algo. Pero entiende ahora que cuando uno estudia la Biblia se va comprometiendo más con el llamado de Dios. Y se va dando cuenta realmente si usted es hijo de Dios. Y yo le voy a pedir un favor. Aunque vaya a una iglesia, pero si usted no se siente que es hijo de Dios, recuerde los dos temas centrales de Gálatas. Uno, la salvación por gracia. Y segundo, es la dependencia, la entrega del Hijo nuevo, del Hijo de Dios, o sea, nosotros, las nuevas criaturas, al Espíritu Santo. En otras palabras, el Espíritu Santo se vuelve nuestro dueño. En el sentido de que nosotros nos debemos de someter a la voluntad del Espíritu Santo. Ahora te pregunto yo, ¿tienes al Espíritu Santo en tu interior? Esto no es así que Espíritu Santo ven, no te lo van a dar así. ¿Cómo te lo van a dar? Cuando tú crees en Jesús como el Hijo de Dios. Cuando tú crees en Jesús como el Cristo, como el enviado, el Mesías, el que en Él recayó todas nuestras culpas y nuestros pecados. Si tú crees en eso, si tú decides creer, si tú decides confirmarlo con tu boca, si tú decides decirle al Señor, de verdad creo que tú eres el Hijo de Dios, el Cristo, entonces y solo entonces el Espíritu Santo vendrá a morar en tu vida. Aunque vayas a una iglesia, aunque digas, yo tengo 15 años de estar en la iglesia y las hijas tienen más y no por eso son cristianas. Entonces yo te hago este llamado esta mañana. Vamos a estudiar todos los jueves el libro de la carta de Gálatas, ¿verdad? Te invito a que me acompañes a las 6 de la mañana, después te dormís un rato y seguís con tu hacer, ¿verdad? Y si estamos en cuarentena, pues sigamos. Y si ya salimos, te espero allá en Iquilisco. Pero vamos a estar estudiando. Aunque lo vamos a estar proyectando siempre por Facebook, por si tú vives allá afuera de nuestras fronteras patrias. Pero te invito a que vayas a Dios. Cristiano, deja de estar acostado. Deja de estarte quejando. Dios es bueno. Y Dios es bueno con todos, con usted y conmigo. Así que démosle gracias a Dios por la palabra de Él. Que Dios te bendiga. Vamos a orar. Padre Celestial, te doy gracias en esta mañana por tu misericordia, por tu amor. Bendícenos, Señor. Tu palabra ha llegado a lo más profundo de nuestros corazones y que a partir de ahora, los jueves, tengamos un motivo, una acción nueva de vida. Gracias. Gracias por tu amor. Bendice este día, que sea productivo a pesar de que estemos en nuestras casas. Bendice, Señor, el pueblo de El Salvador y a los que han estado conectados en esta predicación. En el nombre poderoso de Jesús el Cristo. Amén y amén. Dios les bendiga, hermanos. Nos vemos el día jueves. Por aquí tengo el reporte. Mire, qué bueno. Y le quiero agradecer a aquellos hermanos que se han levantado temprano. Mire qué bonito. Alfaro Ramos, nuestra hermana Mila, ¿verdad? Hermano Edgar David, hermana Carolina Medrano, Sonia Hernández, Dios le bendiga. Pastor Astul Melara, Dios me lo bendiga hasta allá, ¿verdad? Está bien lejos. Se me olvida el nombre, pastor, pero ya yo sé que está allá, ¿verdad? Luego Génesis, claro, bueno, se levantó temprano. Mire, Juan Chavarría, José Nelson Rivera, Manuel Maravilla y Enrique Villalta, el pastor. Dios me lo bendiga hasta allá
en la perla, ¿verdad? Bueno, bendiciones a todos los que han estado conectados, todavía los que no pude leer o que no me pusieron el dato, pero Dios les bendiga. Quiero decirles, estamos trabajando muy fuerte y que usted puede ser parte de este gran proyecto de esta iglesia, ¿verdad? Compartiendo los sermones, compartiendo los tiempos de oración. Todos los días tenemos oración en nuestra página para que usted siga pidiendo. El día de ayer me mandaron un video de una persona que estaba llorando por su esposa. Wow, y es enternecedor ver un hombre llorando de esa manera por su esposa. Y digo yo, le hablaba a mi papá y le decía: papi, mire, y pues esta persona la conoce, me dice: mira, hijo, ahorita hay que estar orando por todo el mundo, por todo el que lo necesite. Amén, dije yo, sí, así debe ser. Y oramos ayer en el grupo del tabernáculo, de los servidores, oramos. Entonces yo le quiero pedir algo: si usted necesita oración, por favor ponga su dato allí en el Facebook. Créanme lo que le estoy diciendo, hay un grupo de hermanos, de servidores del tabernáculo de Jiquilisco, que está agarrando las peticiones y estamos orando todos los días, a cada hora, a cada 2 horas estamos orando, todos los días en la noche a las 8 nos conectamos para poder orar por todas las peticiones. Así que la oración tiene poder, la oración del justo puede mucho. Por favor, créale a Dios en estos tiempos difíciles, porque Dios hará la obra. Que Dios me los bendiga. Recuerden, mañana 5:30 el culto de adoración y milagros. Gracias por haber estado con nosotros. Bendiciones.